Una de las herramientas más fundamentales a la hora de aprender cuando éramos niños eran las historias. Estas nos enseñaban desde vocabulario nuevo hasta moralejas sobre cómo obrar y vivir. Pero no todas las historias eran felices y cálidas. Había unas para cuando te portabas mal o incluso unas para que evitaras ciertas acciones como desvelarte. ¿Qué pasaría si te dijera que estas mismas historias que te contaron a ti de niño sobre un hombre que te secuestra si te portas mal o un demonio que acecha bajo tu cama en las noches son las mismas historias que le contaban a tus papás cuando eran niños? Y no solo eso, sino que probablemente a tus abuelos y a sus abuelos también. En México existen un sinfín de leyendas que han sido creadas a través de los años, desde unas extremadamente populares como La Llorona y el Charro Negro, hasta unas más oscuras como La Pascualita y el Choco. El día de hoy nos sumergiremos en estas leyendas, cada entrada siendo menos conocida que la otra, y veremos la información que existe sobre cada una de estas para nosotros poder hacer nuestro juicio. ¿Será que todas eran historias para dormir? ¿O existe alguna que contiene más verdad que las otras? En el video de hoy lo descubriremos. Soy Pato de Patos Potions y sean bienvenidos al iceberg de las leyendas y críptidos mexicanos. Comencemos. Antes de comenzar, solo me gustaría aclarar que, pues, al final del día estamos hablando de leyendas, por lo que puede que ustedes tengan una versión diferente a la mía. Existen cientos de formas de cómo las leyendas han sido cambiadas a través de los años, entonces es normal que ustedes hayan escuchado cierta cosa que tal vez no mencione o que la historia sea un poco diferente. No se preocupen, al final del día solo vamos a estar hablando un poquito de las leyendas, en qué consisten y cómo fue que se dieron a conocer. Pero bueno, ya no les quito más tiempo y empecemos con el iceberg. El chupacabras es una de las leyendas más populares que han surgido en toda Latinoamérica. Al estar hablando de leyendas de México, van a haber ciertas entidades o criaturas que van a estar pues repitiéndose. De hecho, la primera vez que se habló del chupacabras no fue en México, fue en Puerto Rico. Pero esta leyenda ha crecido tanto en popularidad que de alguna manera también llegó a México. Van a haber ciertos casos donde van a haber leyendas exclusivamente de México y leyendas un poquito más latinoamericanas, pero al final del día vamos a estar hablando principalmente de México. Volviendo al tema del chupacabras, el chupacabras es justamente lo que su nombre dice. Una bestia que chupa la sangre de sus presas. En este caso, también se le llama chupacabras porque la mayoría de sus presas eran animales de ganados, entre estos las cabras. Se le atribuyen características variadas, pero comúnmente se le describe como una criatura pequeña, con ojos rojos, piel escamosa y colmillos afilados. Han habido testigos que dicen que incluso tienen picos grises en el lomo. Muchas de estas leyendas, queramos afirmarlo o no, simplemente son historias que se inventaron para educar a los niños o meterles algún miedo sobre portarse mal, pero hay otras de esas como el chupacabras que simplemente no tienen sentido. Esta historia no fue inventada para asustar a un niño, lo cual significa que verdaderamente existió un chupacabras. A lo largo de la historia han habido distintas explicaciones de qué es el chupacabras o si de verdad existe o no. Y muchos científicos coinciden en la idea de que el chupacabras no es nada más y nada menos que coyotes. Ahora, ¿por qué es así? Al inicio se describió al chupacabras con la estatura de un oso pequeño. Se decía que caminaba en dos patas y que acechaba en las noches, pero luego esta se fue cambiando cada vez más y más y más, hasta que terminamos con la imagen a algo parecido a un perro o un coyote. Súmale esto a distintas enfermedades que pueden afectar la piel de un coyote como la sarna y tienes un chupacabras. Ahora, puede que el chupacabras en verdad haya existido y era del tamaño de un oso pequeño y caminaba con dos patas, pero es gracias a los granjeros que con el tiempo fueron confundiendo a esta entidad por un perro o un coyote con algún tipo de enfermedad en la piel. La teoría de que verdaderamente existe un chupacabras se ha ido minimizando poco a poco. En lo personal siento que los nahuales tienen tanta cultura e historia atrás de ellos que hablar en un fragmento de un minuto o un minuto y medio como lo que estamos haciendo en este video sería una falta de respeto. Es por eso que si les interesa el tema les recomiendo ver mi video sobre los nahuales.
Se los voy a dejar en la descripción del video. Para resumirles el tema de los nahuales, simplemente hay que entender una cosa, y esa es el tonal. El tonal es la creencia antigua de los indígenas de que todos nacimos con un animal espiritual. Este animal espiritual lo podemos usar como una guía para vivir nuestra vida, y asimismo se dice que este siempre va a estar con nosotros acompañándonos aunque no lo podamos ver. Ahora, ¿qué es lo que importa de esto? ¿Qué es un nahual? Verán, la palabra nahual no tiene como tal un origen. Existen muchísimos significados para esta palabra, pero el que más me gusta a mí, el que más creo que le embona a la definición, viene del mismo náhuatl, la palabra nahuali, que significa adivino o brujo. Los nahuales son esencialmente brujos. Pero ¿qué tienen de especiales estos brujos? Que ellos se pueden convertir en sus animales espirituales. Desde jaguares hasta cabras. Los nahuales son estos brujos y chamanes que han llegado a una proeza tan grande en su rama que pueden llegar a modificar su cuerpo para verdaderamente convertirse en sus animales espirituales. Ahora, con el tiempo, el término de los nahuales se ha hecho cada vez más de terror y de miedo. Y esto se puede ver a muchas cosas, como por ejemplo que cuando los españoles llegaron a colonizar a los indígenas nativos de México, muchos de ellos tenían estas leyendas de animales que los miraban fijamente en los bosques oscuros, actuando de maneras extrañas que no tenían ningún tipo de sentido. Pero sí, esencialmente los nahuales son estos brujos o chamanes que se pueden convertir en animales a su propia voluntad. Los alebrijes están muy relacionados a los nahuales. Estos fueron creados por Pedro Linares, que era un artista del barrio La Merced, cerca del Centro Histórico Nacional, la cual seguía una tradición que llevaba a cabo con su padre y su abuelo. Pedro Linares y su familia no eran más que artesanos. Ellos simplemente creaban objetos a través del papel maché. ¿Cómo se relaciona esto con los alebrijes? Ustedes se preguntarán. Pues cuando Pedro cumplió 30 años cayó en una enfermedad muy fea y se dice que en una de esas una noche tuvo una pesadilla. En esta pesadilla era perseguido por animales muy extraños como por ejemplo un burro con alas, un león con cabeza de perro y hasta un gallo con cuernos de toro. Y en esta pesadilla que estaba teniendo, mientras lo perseguían, estas estaban diciendo la misma palabra una y otra vez. Como ustedes podrán estar infiriendo, esta era alebrijes. Es entonces cuando Pedro se despierta que intenta plasmar a estas figuras, a estos animales que vio en sus sueños, en su arte, que era hacer objetos de papel maché. Es entonces que los oaxaqueños agarran esto y empiezan a crear sus propios alebrijes de madera de copal, atribuyéndoles así cualidades espirituales. Ellos dejan de utilizar estos animales mitológicos para sus obras de arte y empiezan a agarrar la creencia del tonal que les acabo de explicar en la entrada pasada de los nahuales. Los alebrijes se convierten en estos tótems que representan a nuestros propios animales espirituales y se crea ahora en ellos como figuras protectoras. Y ahora creo que tengo aquí un alebrije mío. Y para la gente que nunca ha visto un alebrije en su vida, así es como son. Son estos animales que están hechos de madera y usualmente tienen muchas figuritas diferentes. Cada una de estas figuras representa una cosa. Por ejemplo, esto representa algo, esto representa algo, esto representa algo. Pero lamentablemente no soy un experto en el tema. Aunque si les gusta podemos hacer un video de esto más adelante. Y llegamos a una de las leyendas más populares de todo México, la de El Charro Negro. Y les voy a narrar un poquito de esta. Si ustedes buscan la leyenda, se dice que el charro provenía de una familia humilde. Sus padres, aunque lo amaban, nunca pudieron cumplirle sus caprichos. Al charro siempre le gustó ir bien vestido, a veces incluso no comía durante días para ahorrarse unos pesos y con lo juntado poder completar un buen sombrero. Por más que trabajara, él nunca tenía el dinero suficiente para cumplir todo lo que quería. El tiempo pasó y con eso murieron sus padres. Al quedar solo, el charro entró en la miseria, por lo que decidió tomar una decisión que iba a cambiar su vida: invocar al diablo para pedirle riqueza. Pasaron muchos años y al charro le fue increíblemente bien, disfrutaba de sus riquezas y gastaba como él quería. Pero como cualquier cosa nacida desde la malicia, el diablo volvió a aparecérsele al charro para cobrar la deuda que tenía con él. El charro temblaba de miedo y por cobardía empezó a ocultarse. Mandaba al personal de su hacienda a poner cruces por toda su propiedad e incluso llegó a construir una pequeña capilla en su casa. De cualquier manera, el recuerdo y el pensamiento de que el diablo lo acechaba para cumplir su trato no lo dejaba dormir.
y que en un arranque de miedo tomó a su mejor caballo junto con una bolsa que contenía unas cuantas monedas de oro y emprendió un viaje durante la noche para que nadie lo viera huir. Sin embargo, el diablo se dio cuenta de que el charro faltaría a su palabra, así que volvió a aparecerse frente al jinete, pero esta vez con el fin de llevárselo. Cuando se aparece el diablo frente a él, su caballo, asustado, intentó patear al demonio, pero era bastante tarde. La piel del charro había comenzado a secarse y su carne a desaparecer. Finalmente solo quedó la vestimenta del charro encima de sus huesos. El diablo, antes de irse, le dijo una última cosa. Veo que tu bestia te es fiel. Por eso ha de ser maldita igual que tú y condenada a acompañarte a tu viaje hacia el infierno. Aunque, de vez en cuando, quiero que hagas algo por mí, cobrarla mis deudores. Si haces bien tu trabajo, dejaré que el hombre que acepte esa bolsa con monedas de oro tome tu lugar. Y es por eso que usualmente viajeros que se encuentren solos en la noche por las calles de México pueden llegar a encontrarse al charro negro, esperando que tal vez en algún momento alguien tome el mismo trato que él tomó cuando era joven y le quiten la bolsa con monedas de oro. Antes de pasar con la siguiente entrada, me gustaría decir que esas son las leyendas que más me gustan. Claro, me encanta hablar de cosas históricas como los nahuales o los alebrijes, pero asimismo me gustan las leyendas con historia, me gusta narrárselas y me gusta poder ver como la cultura que existe y existió en nuestro país desde centenios atrás. Pero bueno, ¿qué les parece si pasamos con la siguiente entrada? Sé que acabo de decir que la leyenda del charro negro es una de las más conocidas en todo México y no estoy mal, pero aquí viene la reina. Esta leyenda no es solo conocida en México, es conocida creo que en toda Latinoamérica e incluso en muchos países de Europa también. Es una leyenda que podríamos decir que es intercontinental. Llegamos a nada más y nada menos que La Llorona. Todos hemos escuchado de esta mujer, la que se lamenta por sus hijos. Pero, ¿por qué lo hace? He escuchado versiones donde dicen que en un acto de locura mientras bañaba a sus hijos, ella los ahogó. He escuchado otra versión donde ésta estaba cansada de la vida y decidió llevarse a sus hijos con ella y cuando lo hizo terminó arrepintiéndose. Y así hay un sinfín de leyendas que hablan sobre ella. Pero bueno, el día de hoy les voy a leer otra. En esta leyenda de La Llorona se cuenta que ella era una mujer de origen indígena. Esta era amante de un caballero español y, cuando ella por fin le pidió formalizar la relación, él se negó porque pertenecía a la alta sociedad. Este hecho desató la tragedia por la que su alma deambularía en pena. Cuentan que esa noche la mujer despertó a sus pequeños hijos, un niño y una niña, tomó un puñal y los llevó al río, el cual se encontraba muy cerca de su casa. Estando ahí, ciega por el coraje, los apuñaló varias veces hasta que los dejó sin vida. Minutos después reaccionó y al darse cuenta de lo que había hecho, corrió desesperada por el río, emitiendo el escalofriante e icónico grito por la cual hoy en día la identificamos. Desde esa noche no se volvió a saber más de ella y se convirtió en mito. Quienes juran haberla escuchado dicen que deambula en las calles y los parques de la Ciudad de México, además de los canales de Xochimilco. Yo nunca había escuchado esta versión sobre la leyenda de La Llorona, pero creo que sí embona con bastantes cosas que sabía de ella. Como por ejemplo, no sabía por qué dicen muchas personas que la escuchan en ríos. Bueno, ahora entiendo por qué. Pasemos con la siguiente entrada. El cucuy es interesante. Al inicio no podía encontrar mucha información de él hasta que me di cuenta de que el cucuy, el coco, el cucu, todos se refieren a la misma entidad. Eso lo hizo muchísimo más fácil. Se dice que es un ser escalofriante de baja estatura. Se dice que es peludo pero con ciertas partes del cuerpo lampiñas. Sus dientes son colmillos tan afilados como los de un tiburón. Este ser, al cual denominan el cucuy, hace acto de presencia solo por las noches, escondiéndose silenciosamente en el armario o por debajo de la cama, esperando por horas el momento indicado para robarse a los niños y llevarlos hacia su guarida entre las montañas, para después comerlos. Como ya podrán estar infiriendo, el cucuy probablemente no es nada más y nada menos que una historia que contaban los padres de familia para forzar a sus hijos a dormir temprano y no desvelarse, ya que si ellos intentaban irse de su cama a altas horas de la noche, muy probablemente iban a ser secuestrados por el cucuy. A la hora de buscar leyendas sobre esta entidad encontré una y se las voy a narrar. En un pueblo de México habitaba una pareja junto a su hijo pequeño. El niño era berrinchudo y grosero.
No tenía respeto por sus padres, ni tampoco le gustaba ayudar en las labores de la casa. Cada que se enojaba por algún capricho, destrozaba todo a su alrededor, sin importar que lo regañaran. La madre, desesperada por no corregirlo, le decía al niño que si seguía teniendo ese mal comportamiento, el cucuy se lo iba a llevar. Sin embargo, eso tampoco logró cambiar la actitud del chico, hasta que una noche, mientras los padres dormían profundamente, la madre logró despertar al escuchar unos fuertes quejidos provenientes del rincón donde dormía su hijo. Cuando se levantó a investigar, lo que encontró fue algo que la dejó totalmente sin aliento. Una figura espeluznante tapaba con su enorme mano peluda la boca del niño mientras lo cargaba con un brazo. Cuando la mujer reaccionó ante la aterradora escena, comenzó a gritar, lo que ocasionó que el padre se levantara rápido. Pero lamentablemente ya era demasiado tarde. La criatura había brincado y escapado por la ventana, llevándose con él al niño. Esa fue la última vez que vieron a su hijo. Y es entonces que les digo, me van a decir que muchas de estas historias no eran simplemente relatos para que los niños se portaran bien. Esto tiene de todo para ser un relato formativo de niños. Prueba número 1, los padres no son los malos, el cucuy fue el que se los llevó. Prueba número 2, esto le pasa solo a los niños que se portan mal. Prueba número 3, antes se decía que solo eran a los niños que se desvelaban, pero ¿vieron cómo agregaron en el relato eso de que no ayudaban en las labores de la casa? Esto es porque si tú se lo contabas a un niño, iba a causar tanto impacto en estos que no querían ser secuestrados y iban a terminar ayudando en las labores de la casa. Ahora, tal vez sea un caso como el del chupacabras, que el cucuy verdaderamente existió en algún punto, pero los padres simplemente aprovecharon la oportunidad y lo volvieron un relato para formar a sus hijos. Pero bueno, será una de esas cosas que tal vez nunca sabremos. Siguiente entrada. Ah, y por cierto, antes de que continuemos, si aún no tienen idea de qué es el cucuy o el coco, tal vez esta frase les refresque la memoria un poco. Duérmase mi niño, duérmaseme ya, porque viene el coco y te comerá. Siguen los aluxes, que creo que se pronuncia aluches. Y ahora, esto no es difícil. Los aluches simplemente es una forma de decirle a los duendes, elfos y gnomos en Yucatán. Los aluches son estos pequeños seres usualmente representados como entidades traviesas que les gusta robar y esconder cosas. Esta es una entrada más o menos como la de los nahuales y la de los alebrijes. Tienen un tipo de historia, cultura y espiritualismo tras de ellos. Cosas como la Llorona, el Charro Negro simplemente son leyendas que se nos contaban, pero cosas como los alebrijes, los nahuales y los aluches trascienden un poquito más allá. Este es mi gnomo, se llama Chomsky y lo compré en una tienda de brujería. En el campo de la magia, si es que ustedes creen en eso, los brujos y brujas pueden decidir trabajar con distintas entidades, ya sea algún tipo de deidad, como la mayoría de las personas católicas y cristianas trabajan con Jesús y Dios, y también puedes trabajar con distintas criaturas. Hay gente que trabaja con hadas, hay gente que trabaja con aluches. Ellos son muy buenos y te traen mucha fortuna dependiendo de cuál adquieras. Hay unos que funcionan para diferentes cosas, pero si tú no los tratas bien, si tú no les das atención, una de sus formas más clásicas y reconocidas de llamarte la atención es escondiéndote cosas. Si tú tienes una infestación de duendes o gnomos en tu casa o trabajas con uno y no lo estás cuidando bastante bien, algo que va a empezar a pasarte es que vas a empezar a no encontrar tus cosas. A mí me han escondido bastantes cosas, pero una de las historias más divertidas que tengo con los aluches es una de mi hermana. Un día llegó mi hermana y me dijo, Pato, creo que tu gnomo me escondió una de mis cosas. Yo, al ser un lector de tarot, utilicé mis cartas para encontrar la verdad y resultaba que sí, que Chomsky, mi gnomo, le había movido unas cuantas cosas a mi hermana. Después de esto le pregunté qué es lo que podíamos hacer para que las devolviera y nos dijo que quería una monedita. Esa es una forma de premio para ellos. Entonces llegó mi hermana, le dio una moneda y al día siguiente, no les voy a mentir, encontró lo que estaba buscando en el lugar más recóndito del mundo, atrás de su bañera. Pero bueno, los aluches simplemente es otra forma de llamarles a los duendes y gnomos. Continuemos. Y por último, la última entrada del nivel 1 del iceberg es la de la mano peluda o la mano pachona, como la conozcan ustedes. Hay dos teorías, una sí data a una leyenda sobre una historia que se contó hace mucho tiempo, pero otra simplemente habla de que la mano peluda era un show de radio donde contaban historias de terror. Eligen la que quieran, yo les voy a contar la leyenda que encontré. En la llamada calle de Merino existía una casa de empeño conocida como la Casa Comercial de los Villa, esto en la ciudad de Puebla. El dueño de la casa comercial era gordo, grasoso, calvo y chaparro.
Pero lo que más llamaba la atención de su físico era que estaba muy peludo, tanto en el cuerpo como en los brazos y las piernas. Prácticamente era una bola de pelos. Se contaba que había hecho un buen dinero administrando fraudulentamente un mercado de la ciudad para luego dedicarse a prestamista. Por esto, los habitantes de la ciudad de Puebla lo odiaban. Todas las personas que le pedían algún tipo de préstamo o empeñaban algo con él, lo terminaban maldiciendo, y lo que más les molestaba era ver su mano llena de anillos de oro y piedras preciosas. Este hombre jamás fue capaz de llevar a cabo una buena acción, nunca ayudó, nunca donó. Cuando la gente lo veía le gritaban: ojalá algún día Dios te seque la mano. Cuando pasaron los años, el prestamista un día murió. Lo enterraron en el cementerio de San Francisco. Entonces sucedió que al dar las 11 de la noche, una mano negra y horrible trepaba por la barda del cementerio con el fin de atrapar a los que pasaban por ahí. Cuando por fin lograba alcanzar a alguien, la horripilante mano peluda llegaba hasta la cara de su víctima y le sacaba los ojos para enseguida estrangularlos. Después de haber cometido los horribles crímenes, la mano pachona regresaba a su cripta a meterse a su ataúd. El encargado de cuidar el cementerio por las noches aseguraba y juraba por la Santa Virgen que la mano ostentaba anillos de oro y piedras preciosas en sus asquerosos y peludos dedos. Esta leyenda no tiene ninguna moraleja. Tal vez que si eres muy avaro y no obras bien, alguna parte random de tu cuerpo va a cobrar vida cuando mueras y va a empezar a matar gente. Y bueno, oficialmente entramos a nivel 2, donde vamos a empezar a hablar sobre más leyendas. Esto es algo que me gusta porque ya leí un poquito y conozco muchas de las leyendas que se hablan en este nivel, pero no a fondo. Algo que me preocupó también bastante a la hora de investigarlas es que cada vez empieza a haber menos y menos variaciones en las leyendas, lo cual nos deja con historias únicas e originales. ¿Qué les parece si comenzamos? La Moira es una casa embrujada que existe en la Ciudad de México, específicamente en San Miguel Chapultepec. Se dice que este es uno de los lugares más embrujados en toda la ciudad y como tal sí tiene una historia. Aquí les va. Esta historia es la de un niño llamado Marcus. Se cuenta que Marcus entró a la casa abandonada de la Moira a la edad de los 8 años. Fue entonces cuando presenció y experimentó algo que lo traumatizaría. Marcus escuchó voces extrañas e inexplicables que salían de la casa. El tímido joven entró lentamente a un cuarto donde se escuchaban estas voces. Estas voces solo despertaron más su interés y lo impulsaron a explorar más la casa. Marcus procedió con valentía a subir las escaleras de esta y entrar a uno de sus dormitorios. Fue aquí donde presenció la inquietante aparición de un hombre que estaba colgado del techo. Asustado, Marcus huyó de la casa solo para desarrollar una obsesión por lo que había visto. Durante los siguientes 10 años, estos mismos pensamientos continuaban atormentando a Marcus hasta el punto en el que lo devolvieron a la casa donde había encontrado el cuerpo. Cuando Marcus llegó a la casa, entró al mismo cuarto donde había visto al hombre colgado y procedió a ahorcarse. No se sabe por qué Marcus regresó a la Moira. Algunos especulan que fue por la curiosidad, otros que fue poseído por una entidad oscura. Independientemente de que esta historia sea cierta o falsa, aún así se cree que la casa está muy embrujada. Hasta hace unos cuantos años, a lo que tengo entendido, se hacían incluso tours guiados dentro de ella. Y algo que no mencioné pero deberían de saber porque le agrega puntos a la historia es que la casa está pintada de negro, lo cual la hace un poquito más espeluznante. Muchas de estas leyendas solamente dicen la monja de la catedral y hay muchísimas monjas y muchísimas catedrales en el mundo. Entonces uno tiene que investigar cuál es la leyenda más popular y ver si se están refiriendo a esta. En lo que a mí concierne, creo que estamos hablando específicamente en esta entrada de la monja de la catedral de Durango. Y esta es una leyenda bastante vieja. Relata alrededor de los 1860s o 70s. Y va más o menos así. Una monja de nombre Beatriz, quien vivía en un pequeño convento a las afueras del estado de Durango, se enamoró de un soldado francés, cuyo cuartel militar estaba cerca del lugar. Todos los días, a la misma hora, el joven soldado pasaba en compañía de su tropa, y Beatriz siempre lo veía desde una ventana en su dormitorio. Un día, el soldado de nombre Fernando llegó a las puertas del convento pidiendo ayuda, ya que se encontraba peleando contra el ejército mexicano, y en el intercambio de disparos salió herido. En ese momento, la monja, al ver la desesperada situación del hombre que amaba, decidió darle asilo por un par de días,
mientras recuperaba su estado de salud. Beatriz y Fernando se fueron enamorando del uno al otro poco a poco, aunque con el tiempo el soldado tuvo que retirarse, ya que era el fin de la intervención francesa. El soldado le prometió a Beatriz que algún día volvería. Lamentablemente, el ejército encontró a Fernando y terminaron fusilándolo a él y a una tropa de franceses que aún no podían escapar. Pero Beatriz aún no sabía lo que había sucedido con su enamorado. El problema es que ya habían pasado meses desde su partida y no había escuchado absolutamente nada de él. Una mañana, mientras el sacerdote de la catedral de Durango abría el templo, se percató del cuerpo de una mujer que yacía sin vida con todo su ser completamente destrozado. Al parecer, había caído desde el campanario a una altura de 30 metros. Cuando se descubrió la identidad de la víctima, era nada más y nada menos que Beatriz, quien, esperando de forma desesperada a su enamorado, resbaló desde lo más alto del campanario y cayó. Hay personas que dicen que este no fue un accidente, sino un castigo de Dios, ya que el camino de una monja no es el del enamoramiento. Hay otras personas que dicen que ese francés era nada más y nada menos que el mismísimo diablo que llegó a tratar de corromper a una monja que obraba el camino del bien. Hay otras personas que dicen que esto no fue nada más y nada menos que un acto hecho a propósito por la misma Beatriz, debido a la tristeza que estaba sintiendo. Independientemente de todo esto, nunca lo sabremos y se quedará como una de las leyendas más importantes de Durango. No sé por qué está en el nivel número 2, para mí merece estar en el nivel número 1. Esta es una de las leyendas que creo que tienen la misma popularidad que unas como las del Charro Negro, la planchada, la enfermera que ronda por los hospitales en la noche. Antes de hablar de ella, ¿qué les parece si contamos su leyenda? A inicios de los años 1900, Eulalia se enfermó de Joaquín. Eulalia, una enfermera que residía en un hospital, se enamoró de Joaquín, uno de los médicos de este mismo. Ella no podía ocultar las emociones que Joaquín le provocaba. Le pasaba el instrumental nerviosamente, cometía torpezas, hasta que un día la joven se animó a confesarle su amor. Aunque Joaquín no estaba muy emocionado por los sentimientos de la enfermera, aceptó tener una relación de noviazgo con ella. Todo parecía ir bien, incluso Joaquín hablaba de casarse con ella en unos cuantos meses. Un día, Joaquín fue a casa de Eulalia para pedirle que le ayudara a planchar un traje fino para asistir a un congreso de médicos. Ella accedió y se fue a trabajar al hospital. Al llegar al hospital, un enfermero se le acercó a Eulalia para invitarla al cine. Se trataba de un muchacho que siempre había estado tras ella, pero como las otras veces, ella decidió rechazar su invitación, y ahora con más motivo ya que salía con el doctor Joaquín. El enfermero no aguantó más, y aprovechando el enojo que sentía tras el rechazo, le soltó una verdad que todos sabían menos ella. El doctor Joaquín se había casado recientemente, y en este mismo instante que estaba de viaje en ese congreso de médicos, realmente se encontraba de luna de miel con su nueva esposa. La tristeza se apoderó de ella y con el tiempo cayó en una enfermedad. Sabía que la muerte pronto le llegaría. El haber estado tan centrada en su tristeza hizo que descuidara a muchos pacientes suyos que por negligencias de ella terminaron falleciendo. Después de un tiempo, Eulalia murió. Pasaron los días y empezaron a surgir testimonios de pacientes que aseguraron ver a una mujer delgada, de cabello rubio y trato amable, que los asistió en momentos críticos de sus enfermedades. A algunos les dio medicamentos, a otros les puso sueros, otros más decían que aquella enfermera les consoló en sus momentos de angustia. Hasta la fecha, algunos pacientes del Hospital Juárez de México dan fe que los ha asistido una bondadosa mujer en un uniforme antiguo de enfermera, pero cuando tratan de agradecerle, nadie sabe sobre ella. Yo había escuchado sobre esta leyenda y había escuchado justamente lo que les acabo de narrar. La leyenda de una enfermera que trágicamente murió, aunque yo había escuchado de otras formas, y se quedó tan insatisfecha con su trabajo que terminó trabajando durante toda la vida. La siguiente entrada en el iceberg es la de duendes, pero verdaderamente ya les conté todo lo que sé sobre duendes porque literalmente en el nivel 1 hablamos de los aluches, que es prácticamente lo mismo. Si ustedes creen o saben que se están refiriendo a otra cosa en esta entrada, por favor háganmelo saber para poder corregirlo, pero por lo pronto pasamos con la que sigue. Esta es la historia de Agustín Lorenzo, mejor conocido como el jinete empautado. Esta historia sucedió hace muchísimos años en la feria de la ciudad Arcelia, en la tierra caliente de Guerrero. Ese día iban a jinetear a unos toros de un conocido ganadero de la región
y estos tenían famas de ser muy fuertes, por lo que había muy pocos jinetes que se animarían a participar. Uno de los jinetes que sí se animó a hacerlo se llamaba el Sapo, y él tenía la esperanza de domar al toro para hacerse de fama y dinero. Cuando llegó al convenio y se encaminaba en rumbo al corral de toros, apareció un jinete vestido de charro y todo de negro, el cual montaba también un caballo negro como la noche. Este jinete le dijo: Sapo, sé que vas a montar hoy. Dime si te gustaría quedarte el toro más bravo y fuerte de todos los que hoy van a ser montados. El Sapo con ilusión le contestó que sí. Muy bien, yo puedo concederte ese deseo, y no nada más te quedarás al toro que hoy vas a montar, sino a todos los toros que montes, y ninguno podrá tirarte. Me parece bien, contestó el Sapo, pero ¿cómo puedo lograr eso? A lo que el charro le dice: solo tendrás que darme tu alma al final. Sin saber lo que hacía, el Sapo le contestó que sí. Unas horas después, era momento de que el Sapo se enfrentara contra los toros. Frente a él había un toro negro con cuernos grandes y afilados. Es entonces que el toro empezó a correr hacia el Sapo y este saltó sobre él y lo terminó montando. Pero cuando estaba arriba se dio cuenta de que era mucho para él e intentó retirarse. Es entonces que se dio cuenta de que sus manos no le respondían y escuchó una voz que le dijo: faltaste a tu palabra, ya teníamos un trato para que te quedaras arriba del toro. Yo te iba a ayudar, pero tú te encomendaste a Dios y rompiste el trato. Por eso mismo te vas conmigo al infierno para siempre. El Sapo, asustado, empezó a rezar, y es entonces cuando el toro negro se paró, pues enfrente de él se encontraba un caballero vestido de blanco, el cual le dijo: detente, deja en paz a ese muchacho, su alma no te pertenece a ti, te ordeno que lo dejes. El toro, que era el diablo, el cual había tomado esta forma, no obedeció, y se abalanceó hacia el caballero para tumbarlo, pero el caballero sacó su espada y se la enterró al toro, el cual al sentirse herido lanzó un aullido y desapareció, haciéndose humo. El Sapo cayó de rodillas y le dio gracias al cielo por haberlo salvado. Le pidió perdón a Dios y le preguntó al caballero que quién era él. El caballero le contestó: soy San Martín, y el Señor escuchó tu plegaria y me envió a salvarte. Procura no tomar el mal camino y encomiéndate a Dios diariamente. Desde ese momento el Sapo, convertido en un hombre nuevo, dejó de montar a toros y dejó todos los vicios que tenía, y se convirtió en un hombre bueno y trabajador. Cada domingo iba a misa a dar gracias a Dios por haber salvado su alma. Bueno, creo que esta es una historia que tal vez servía como las que nos contaban de niños para portarnos bien, pero un poquito más para que la gente empezara a ir a la iglesia. ¿Quién sabe? Como les digo, muchas de estas historias se escuchan incluso reales, de tragedias o cosas por el estilo, pero creo que hay unas cuantas que simplemente son historias que se hicieron muy populares, de las cuales podemos aprender una que otra moraleja. La siguiente historia, en lo personal, no la conocía y es nada más y nada menos que la de la Yusca, y viene hacia nosotros de nada más y nada menos que San Luis Potosí. Esta dice así: hace muchos años vivió en el Cedral una señora a la cual le llamaban la Yusca. Ella no tenía ojos. Era una mujer muy pobre que vestía ropa muy sucia y vieja. Aceptaba cualquier cosa que alguien le diera en la calle, aunque no pedía nada, no mendigaba. Una extraña cualidad de ella es que siempre estaba en los velorios y por alguna razón inexplicable era la primera en llegar. Decían que la Yusca, de joven, había sido bruja. Antes de irse volando o convertirse en un animal, se quitaba los ojos y los ocultaba. Una noche desafortunada, su marido regresó a casa, se acercó al horno para calentar café y sin darse cuenta, movió las cosas que estaban cerca del horno y los ojos de la bruja cayeron al fuego. Y es por eso que la Yusca se quedó sin ojos desde entonces. Cuando los lugareños veían a la Yusca, esta siempre caminaba muy deprisa y sabían que se dirigía a donde estaba ya un cuerpo tendido. Nunca fallaba. Nadie supo jamás cómo se enteraba dónde había un difunto, ni cómo podía ir sola y ciega hasta el velorio. En muchas ocasiones, incluso cuando llegaba a la casa, la persona aún no moría, pero ya estaba en su lecho de muerte. Es como si ella presagiara que la persona iba a morir. Muchos afirman que ella tenía un acuerdo con la muerte y era su mensajera. Como les dije, no tenía ni idea de lo que era esta leyenda y se me hace una bastante interesante. Como alguien que le gusta practicar la magia, la brujería, si es que creen en ese tipo de cosas, yo sí creo que hay gente que tiene habilidades extraordinarias, como premoniciones, gente que puede ver el futuro en sueños o que puede ver ciertas cosas. En lo personal me ha tocado
entablar conversación con una persona a la cual daría mi vida de lo mucho que confío en ella, y me ha contado que ha podido acertadamente predecir enfermedades terminales en personas cercanas a ella solo por soñar. Entonces no se me haría extraño que haya una persona que tenga la habilidad de saber quiénes están a punto de morir o no y lo pueda sentir de cierta forma, como la Yuska. Ahora vamos a hablar de la cegua, y como tal no encontré ninguna versión de esta leyenda que proviniera de México. Ahora, esto no significa que no haya, probablemente hay muchas, y aunque sea uno de ustedes que me está viendo en estos momentos se debe saber una. Si es así, por favor pónganla en los comentarios, porque la única que encontré es de Colombia. Va así. Hace más de 200 años, en un pueblito de Cartago, vivía una hermosa mujer, la más bella del pueblo. Sin embargo, esta tenía un defecto. Era una muchacha muy orgullosa y no guardaba la menor consideración por sus padres, a los cuales humillaba y desobedecía cada que podía. ¿La razón? Ellos eran pobres. Un día, esta joven recibió una invitación para asistir a un baile de nada más y nada menos que un español. Su madre se opuso, pues el hombre era reconocido por sus atributos de don Juan y mujeriego. La joven estalló de ira y blasfemó contra ella. Su madre lloraba en silencio ante la actitud de su hija, pero a la joven no le bastó con insultar, sino que de un momento a otro levantó su mano para bofetearla, pero no había levantado completamente su mano aún cuando de pronto una mano negra con grandes uñas sostuvo la mano de la hija ingrata y le dijo: «Te maldigo, mala mujer, por ofender y pretender golpear a quien te dio la vida. Desde hoy y para el resto de los siglos, los hombres a ti se acercarán por tu hermoso cuerpo, pero por tu espantoso rostro correrán». Y así nació la cegua. Se aparece de pronto en caminos pidiendo que algún jinete les lleve en su caballo al pueblo más cercano. Pero una vez que sube al caballo, su cara se transforma en la de una horrible bestia, similar a la de un caballo relinchado. La cegua también se le aparece a los hombres mujeriegos que andan a altas horas de la noche en la calle. Con su dulzura les hace creer que es una nueva conquista, pero de un momento a otro enseña su rostro de caballo. Muchos dicen haber tenido encuentros con la cegua, y hasta hoy en día se menciona que en cualquier carretera, cuando vayas en auto y de noche, has de tener cuidado con quien te pida que te pares, pues ella se subirá con todos sus encantos a tu auto, y cuando estés absorto con su belleza, se convertirá en lo que es, la cegua. Y oficialmente estamos en la última entrada del nivel número 2 y desafortunadamente para ustedes llegamos al punto en donde yo ya no sé mucho. Entonces de ahora en adelante el video va a ser un poquito más rápido porque voy a estar dejando de dar muchas opiniones personales o datos curiosos que sé de leyendas para simplemente darle espacio a lo que sé, que son pues las leyendas. Aún así, si hay algo interesante que decir sobre alguna de las leyendas que se hablen, lo intentaré poner. O si ustedes conocen algo que es interesante sobre estas leyendas, por favor, compártanlo en los comentarios. La bruja de Coyoacán es una leyenda que tiene bastantes versiones, pero se dice que existe una original, y es esta. Durante la época colonial existió un hombre apuesto y de muy buena posición que se enamoró de una joven mujer muy bella. Meses después, la pareja contrajo matrimonio y todo era bastante normal. Pero al poco tiempo, el hombre comenzó a notar que su esposa preparaba un platillo peculiar que sabía un poco extraño, y con el tiempo esto lo empezó a hartar. Seguido de esto, el joven también se percató de que en la casa había un olor parecido al de sangre quemada, y cuando cuestionó a la mujer sobre aquel platillo, el joven decidió espiarla, pero no se imaginaba con lo que iba a encontrar. Una noche, la mujer se levantó y el joven la siguió sin que se diera cuenta. Fue ahí donde se percató de que su bella esposa se quitaba la piel y se convertía en una enorme bola de fuego. Ella, sin haber notado su presencia, salió de la casa y el hombre aprovechó para echar el fuego lo poco que quedaba de su piel. Horas más tarde, antes de que saliera el sol, la mujer regresó, pero al no encontrar su atuendo de piel, comenzó a azotarse en las paredes hasta desaparecer. Aunque no conociera esta leyenda, se me hace bastante interesante porque, una vez más, en mi video sobre los nahuales se habla como bastantes de los nahuales no solamente podían convertirse en animales, sino que se podían convertir en bolas de fuego. Entonces se me hace muy curioso que justamente una bruja, que al final del día los brujos eran los nahuales, se haya convertido en una bola de fuego. Porque para muchos de ustedes podrá ser como, qué extraña transformación, porque no se convirtió en una cabra o en un animal o en un cuervo o en una lechuza como es usual de brujas. Pero aquí es donde les confirmo, se sabe que los nahuales también se convertían en bolas de fuego, lo cual le da, a mi parecer,
un poco de validación a la historia. Con eso terminamos la primera parte del iceberg de las leyendas y críptidos mexicanos. Espero el video les haya gustado. Si ustedes tienen alguna anécdota, alguna versión diferente de las leyendas o algo más que quieran compartir, por favor háganlo en los comentarios. Se me hace un tema súper interesante. Asimismo sé que tengo audiencia en otros países, no solo en México, por lo que si alguno de ustedes tiene alguna variación de alguna de las leyendas que acaban de escuchar para su propio país, también pónganlo en los comentarios. Me encantaría leerlo. Les recuerdo que tengo otros 2 canales por si les gustaría pasarse. Uno es de contenido menos serio, donde nos divertimos mucho más. Hablamos de chismes, reviews de películas, entre otras cosas. Y mi otro canal es específicamente de videojuegos, exclusivamente de terror. Asimismo, los invito a pasarse por mi Twitch si les gustaría platicar conmigo, convertirse en amigos o simplemente están aburridos y quieren platicar con alguien. Streameo lunes a jueves de 4 a 6 pm y los domingos de 8 a 10, todo hora México. Todos los links que les acabo de mencionar van a estar abajo en la descripción. Antes de despedirme, si les gustó este video y quieren ver la parte 2 y hasta 3, porque es un iceberg de como 9 capas, por favor pónganlo en los comentarios, compartan, suscríbanse y enséñenme que es un tema que les interesa para seguirle. Así que sí, les agradezco que hayan llegado hasta el final y nos vemos la siguiente semana con el siguiente video. Hasta la próxima y chao chao.